nuestra amada audiencia y gracias por acompañarnos. Como saben, estamos en una secuencia de la historia del pastor Mason Misley, que lo hemos hecho en dos partes. Ya ustedes han visto la primera parte y ahora vamos a continuar con esta segunda parte. Como verán, yo conozco a él desde que yo era pequeña y he seguido todo lo que él ha contado en la primera parte. Estuve en su matrimonio, también era lo emocionante, todo cómo pasó, todo el proceso de su familia, verlos crecer, y también estoy contenta de ser su amiga y ser parte de este proceso también. Entonces, pastor, yo quería, ya que en la primera parte hemos conversado sobre el tema de su historia, ahora en esta segunda parte entra un poco Riverwind, ¿no? Antes de eso, ¿cómo conoció a Dick Robinson, que es mi esposo? Un saludo para todos los que nos ven en esta oportunidad también. Bueno, yo conocí a Dick, creo que en los años 1999 a 2000, 2001, cuando el hermano Américo Saavedra traía grupos para apoyar con esa idea, como hablábamos acerca de trabajar lado a lado de la iglesia, ¿no? Ciertamente el hermano Dick, pues, hasta el día de hoy no entiende mucho, casi nada el español, ¿no? Pero era interesante conocer a Dick y su historia, pues, un poco la historia del hermano Dick, ¿no? Bueno, como decíamos, estaba soltero y el hermano Américo, pues, le presentó, no así tanto, ¿no? Como soltero, sino más bien ministerialmente, ¿no? Sí. Quién era, había sido un marino también, y toda su historia interesante, siempre es interesante, aunque lo repite, siempre es impactante, ¿no? Así que cuando regresamos a Guatemala el año 2004, hicimos un puente de relación para que podamos servir al Señor en Guatemala. Entonces trabajamos con el hermano Américo para que él lleve grupos y yo era el que hacía las coordinaciones, ¿no? Un peruano haciendo coordinaciones en Guatemala, pero yo soy un poco aventón en ese sentido, ¿no? Y empezamos a trabajar y ahí conocí mejor a Dick, ¿no? Bueno, con Dick pasamos muchas aventuras, como por ejemplo viajar de la capital hasta Chichicastenango, Alotenango, Chimaltenango, y llegar hasta una zona donde él conocía y era parte de su historia, ¿no? Y él con su cámara tomando recuerdos. Qué buen tiempo ahí. Y él, si no saben, a él le gusta subir volcanes, subir cerros. Y recuerdo que con Dick subimos a 2 volcanes. Al volcán de Agua y al volcán de Acatenango. Wow. El único detalle es que no llegamos a la cima. Nos faltó 500 metros porque el equipo se sintió mal, el clima era terrible arriba y tuvimos que bajar. Buen tiempo de andar ahí en Guatemala. Sí, qué bueno. El pastor Mason cuenta que él conocía o tenía parte de su historia en Guatemala. El tema es que la primera esposa de Dick era hija de misioneros que nació en Guatemala. Sí. Y también hablaba español. Entonces mi esposo había visitado muchas veces y el hermano mayor de mi esposo con su esposa fueron misioneros también, hijos de misioneros en Chichicastenango. Entonces era mucho, él conoce más. Yo hasta ahora no he podido visitar Guatemala. Debe visitar. Pero por la historia de mi esposo, de la familia, de su primera esposa, también por toda la historia, como que ya me es familiar todos esos nombres, ¿no? Sí, por ejemplo, llegamos al colegio que ellos fundaron, sí. ¿No? Y ahí estaban las fotos de ellos, ¿no? Los padres de, digamos, los suegros, los primeros suegros de mi esposo fundaron esa escuela y ahí trabajó también mi cuñado Bob y su esposa Marta en este lugar y han servido muchos años en este pueblo tan pequeñito, ¿no? Sí, pero el lugar de ministerial es grande, tiene un internado de jóvenes,
tiene una iglesia grande. Ujú. Hablando de eso, recibimos una Ujú. invitación para ir a pastorear la iglesia de la misión, donde Ujú. tenían el colegio primario, secundario, hasta Ujú. superior, ¿no? Es un Ujú. ministerio tremendo, ¿no? Y ahí, pero justo llegó la invitación para venir a Divino y desechamos y venimos Ujú. acá. Pero conocimos esa parte con Ujú. Digno. Entonces, cuando nosotros, mi esposo y yo nos casamos el 2010, Ujú. vamos a Estados Unidos, servimos ahí por 5 años. Dios nos llama para volver a Perú y teníamos que formar la organización mandados por nuestra iglesia. La organización Riverwind se forma en Estados Unidos, Ya. la Riverwind INC que se llama, pero teníamos que hacer la asociación y teníamos que buscar hombres fieles para poder hacer la organización. Y adivinen quién es uno de esos hombres fieles, es el pastor Mason Bueno, Misley, que gracias a es Dios. parte del directorio, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo es que a usted le parece esta invitación y cómo es que decide ser parte de Riverwind? No, no, lo que pasa es que nuestra filosofía de ministerio con mi esposa es de servir. Ujú. Y, y eso hemos inculcado también a nuestros hijos, Ujú. ¿no? Pero basado en el temor a Dios y cómo se sirve, Ujú. cómo tenemos que hacer. O sea, nuestra filosofía es servir a Dios y donde uno puede Ujú. servir, lo tiene que hacer con integridad, Ujú. con total disposición para servir a la gente. Y creo que eso me ayudó a poder ser parte de todo este trabajo, Ujú. ¿no? Porque eh, yo podría haber tenido invitaciones de hecho hemos trabajado, pero no podíamos amalgamar bien porque era un problema siempre a veces el liderazgo cuando no hay integridad, no se puede trabajar, ¿no? Ujú. Entonces Riverwind es, es una, es una institución que sirve al Señor y uno de los elementos básicos es la integridad. Ujú. Eso era Ujú. por eso decidimos. Y también era una de las cosas importantes, era la relación, después de haber subido los volcanes, conocido a mi Sí, esposo, creo que era como que naturalmente era una de las personas claves que podía ser parte, ¿no? Y sí, pues, el servir entre amigos entre también, que amigos. es importante. Ahora, durante toda esta experiencia, nosotros estamos hablando todo este proceso también de DAI. Entonces, Riverwind está sirviendo, ustedes conocen todo el proceso y la Ujú. transición que hacemos con los programas de DAI. Pero nosotros en realidad hemos recibido el entrenamiento de DAI antes que exista Riverwind, Sí, ¿verdad? Entonces, si puede contarnos cómo es que llega usted al programa de DAI. bueno, al programa de DAI llego yo por lo mismo, ¿no? Por la vocación, Ujú. porque lo que me gusta de DAI es que enfoca el servicio, como dije hace un momento, la parte íntegra, cómo Ujú. debe ser un verdadero siervo, ¿no? Y en la pastoral me ayuda mucho eso, los cursos que he enseñado, por ejemplo, he tratado de proyectar, creo que también eso es parte del resultado de que nuestros 3 hijos tengan esa filosofía de Ujú. ministerio, ¿no? Porque ya ellos empezaron a ver y ellos saben cómo nosotros servimos, ¿no? Ellos Ujú. desde muy pequeños andaban con nosotros. Y yo tenía una motocicleta y andábamos los 5 en esa motocicleta. Entonces, desde este tiempo, y ya no nos era difícil para nosotros integrarnos a un ministerio, apoyar un ministerio, porque ese ministerio va con nuestra filosofía de Ujú. ministerio y ahí podemos desarrollarnos de una manera integral, ¿no? Ujú. Y esto también yo tengo entendido que después de usted haber recibido la capacitación, ha cambiado o ha servido para la filosofía en el ministerio como iglesia, Sí. ¿verdad? Y también tengo entendido que casi la mayoría de su iglesia, Ujú. todo el liderazgo está capacitado en los Sí, programas de DAI. sí. Creo que el 90%, 95% ha tenido contacto con DAI. Ujú. Y si DAI sigue, vamos a seguir conectados con Ujú. DAI porque su enfoque es el liderazgo, el Ujú. ministerio, el servicio.
y cómo manejar el poder, la autoridad, y aprender a dar cuenta, mentoría y todos esos temas, ¿no? Que ayuda mucho y que hay una congruencia entre lo que dice su pastor y la esposa del pastor y sus hijos que trabajan ahí tienen la misma filosofía y eso ayuda a que nuestro liderazgo, los que están atrás, se integren a esa forma de vivir, ¿no? Ha ayudado mucho. Pastor, ¿y este curso de liderazgo de servicio, cómo le ha...? Porque, bueno, todo el programa de DAI hay bastante, por ejemplo, mentoría, servicio, mujeres, hijas de Dios, pero el programa que empezamos es, digamos, con liderazgo de servicio. ¿Cómo ha ayudado esto en el proceso a los nuevos líderes en su congregación? Ha ayudado mucho porque cuando hablamos acerca de servir a Dios, siempre ellos tienen que entender que la forma como sirve a Dios debe ser con integridad, debe ser con toda esa voluntad, no de agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. Entonces, Dios debe ser el centro de todo aquel que sirve a Dios. Porque si es solamente un entendimiento que no pasa de ser letra, entonces no va a poder desarrollarse en la iglesia y no vamos a poder entendernos cuando nos proyectamos hacia la comunidad, por ejemplo, en el cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, el liderazgo de servicio es esencial para el desarrollo. También, pastor, usted como parte de Riverwind ha viajado a los pueblos, a Nueva Italia, ¿no? Como profesor y ha estado dictando cursos, diferentes cursos, Sí, ¿no? pues. No solamente de liderazgo de servicio, sino también mentoría, otros programas. ¿Cómo esto se ha adaptado a los grupos étnicos? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Bueno, nunca es fácil trabajar con grupos étnicos. Lo que ayuda mucho es la persistencia. Hay que persistir, hay que ser intencionales, ¿no? Y al inicio, bueno, usted sabe que no era fácil cambiar la mentalidad de esos grupos étnicos, pero hoy yo veo a través de las capacitaciones que están dando este nuevo grupo de líderes, hay un entendimiento y una apertura mejor al verdadero sentido de lo que significa servir a Dios, ¿no? Y claro, no deja de haber una lucha porque las costumbres y todas esas cosas todavía van siendo de alguna manera un problema para que el desarrollo de la iglesia, una comunidad, sobresalga, ¿no? Entonces, pero valió la pena porque cuando estaba dando clases, muchos de ellos no podían entender, pero entonces lo que nos ayudaba era la Biblia, ¿no? ¿Alguna experiencia en particular con nuestros hermanos cuando estaba dictando clases? Si algo le comprendían o no. Yo soy un pastor que me doy con la gente, me pongo al nivel de ellos, como lo que ellos comen y a veces hablo al nivel de ellos, ¿no? Y siempre cuando yo dictaba las clases, yo me sentía bien con ellos, porque yo, por ejemplo, no solamente enseñé a grupos allá, sino también acá en el grupo nativo. También he tenido la experiencia de trabajar con shipibos. Y siempre yo tenía ese apego con ellos y yo podría decir que que me entendían, ¿no? Porque yo buscaba la forma como ellos sienten que lo que yo estoy diciendo, estoy enseñando, está apegado a la verdad y que yo viva eso, ¿no? Entonces, mis experiencias han sido buenas, tanto allá con ese grupo, ¿no? Con Andrés, por ejemplo, el que no tiene brazo, con el hermano Francisco, que acaba de enviudar, y con otros más que tengo en mi mente, pero que no recuerdo sus nombres, ¿no? Lindas experiencias que quedan en nuestro corazón, ¿no? Una de las cosas también que nosotros le hemos pedido es el acompañamiento pastoral para el hermano Clever. Él ha tenido, el pastor Clever, que es pastor en la iglesia,
él también es shipibo, pero está ministrando en una iglesia mestiza, Sí. ¿no? Y entonces para él era muy difícil, pero el hecho de haberse sentido acompañado por el pastor Mason ha sido algo grande para él, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ha conocido, ha sentido esa experiencia? Bueno, la primera vez que hice acompañamiento así, ¿no? Pero fue lindo trabajar una semana con Clever, ¿no? Con sus temores, ¿no? Muchos temores hay. Es como que a mí me llevarían a pastorear en los Estados Unidos, diríamos, no sé si la comparación se da, ¿no? El idioma, en claro. el idioma y todo eso, ¿no? El temor de lo que, el mismo compromiso de testimonio que uno tiene en medio de su comunidad, eso también es importante, ¿no? Y cómo él tiene que cuidar ese testimonio como familia, como esposo, como padre, como parte de la comunidad, ¿no? Darle esos tips que son importantes, cómo llegar a la gente, cómo hablar a una mujer, qué no hablar, qué decir, cómo acercarse, cómo saludarse, cómo cuidar a su esposa, cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, para él, eso era algo nuevo y yo creo que de alguna manera hemos podido ayudar a Clever. Y sería bueno tener un nuevo contacto para hablar nuevamente largo rato con él. Y él ha quedado estudiando un libro. Un libro que no me devuelve hasta ahora. Pero él ahora sigue estudiando el libro con el hermano Víctor. Mejor. O sea, siguen haciendo el proceso. Gracias a Dios. Y están creciendo y de verdad hay muchas cosas que compartir también de esa experiencia sobre lo que está pasando con la iglesia allá. Pero fue muy lindo ese proceso porque el pastor Mason no solamente es miembro del directorio de River Wing, sino usted puede ver todo el proceso, que es parte del programa de DAI, es facilitador de DAI, viajando a diferentes lugares también para dictar los talleres. También él viaja a la comunidad con nosotros y cuando él habla de hablar en el idioma, es bien interesante porque a mí me pasa que cuando yo estoy también allá con ellos, yo hablo diferente. O sea, por ejemplo, no hablamos como lo que estamos hablando acá, pues, ¿no? Por ejemplo, decimos, ya estás en la cocha, ¿no? Tu comida está todo guañu guañu. Te hacía la tahuampa. Te hacía la tahuampa. Entonces, esas cosas hacen que las personas sienten que estamos hablando igual o con ellos, que nos entendemos, y también es un cariño, ¿no? Que ellos pueden sentir. También comer con ellos, por ejemplo. Con ellos, ¿no? Sus comidas también, ¿no? De lo que ellos también nos comparten. A veces también el contacto físico, ¿no? Abrazarles un ratito, ¿cómo estás? Ellos te miran, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, lo que pasa es que dijo un hermano, el pastor, hay un hermano de Shipibo, que él es tu amigo. El pastor, el Juan, ¿no? Y nos llamamos. Y el pastor Mason es mi amigo. O sea, el hecho de tener el contacto. Y a veces uno no siente que hace tanta diferediferencia. No, pues. Por haberle abrazado, no piensa que es un contacto tan grande. Con Juan, ¿no? Andé una vez nos fuimos a Arequipa, ¿recuerdas? Sí. Y andé con Juan ahí. Lindas experiencias con el hermano Juan. Y todos ellos, el hecho de sentirse que somos colegas, o sea, sí, yo soy shipibo, pero también en el mundo mestizo el pastor Mason es mi amigo. Y no es mi amigo solamente porque está fingiendo, sino que realmente es mi amigo, ¿no? Entonces, todas esas experiencias, ustedes pueden ver que es un proceso de servir juntos y conocer desde el corazón el ministerio, ¿no? Entonces, estábamos hablando, pastor, también que ha servido como facilitador en talleres en diferentes partes. Sí, pues. Ha estado usted abriendo un ministerio en Iquitos. En Iquitos también. Ahí están tocados. Sí. Ahí están tocados por el ministerio DAI. Y, increíblemente hay una atracción. No sé si es fatal, ¿no? Y la verdad es que hay puertas abiertas ahí para algún momento, si Dios quiere ir a... Inclusive formamos un WhatsApp, pero no se pudo continuar porque el pastorado siempre absorbe bastante, ¿no? Pero ahí hay un grupo que si nos reconectamos, fácilmente podemos formar la iglesia, por allá. Sí, la iglesia del pastor Mason es una de las iglesias grandes de Pucallpa y realmente es muy, no voy a decir activa, pero sí una iglesia que realmente
está muy conectada Ujú. con la sociedad, con los hermanos, con las actividades que hacen, muy intencional. Y también han servido en los talleres. Tanto, por ejemplo, el pastor ha ido a Iquitos, estamos viendo cómo vamos a continuar también con eso, Ujú. pero también su iglesia tiene misiones como Masaray, como Anexos. Es una iglesia muy viva, ¿no? Sí. Muy vibrante, y de verdad que toda la familia está muy conectada. Pero algo muy importante también que la familia pastoral ha aportado a Riverwind es que los dos hijos mayores, bueno, uno sigue sirviendo en Riverwind Sí, y el mayor está ahorita continuando sus sí, estudios. pues. Pero ¿cómo le parece que los dos hijos han venido a servir en el ministerio? Bueno, es por la gracia de Dios. Ujú, Si eso a nosotros nos llena nuestro corazón, y lo que al inicio, cuando nuestros hijos nacieron, les dedicamos al Señor. Yo mismo les bauticé a los tres, yo les casé a los tres, ujú, y ahora nos hicieron abuelos también, ¿no? ujú, Abuelitos. De verdad es una satisfacción en el Señor, ¿no? ujú, Y agradecerles también a ellos, a nuestros hijos, porque ellos eh, lograron entender cómo cuidar el testimonio de su ujú, padre, ¿no? ujú. O sea, ellos se han cuidado siempre, este, claro, con la ayuda de mi esposa. Ella tiene un carácter, como ella se capacitó, ¿no? Ella ha leído, creo, 4 libros acerca de cómo criar hijos Oh, varones, ¿no? wow. Entonces, de verdad es una bendición de Dios. No nos merecemos tanto, pero es en Dios, y ese Ujú, resultado de, bueno, del trabajo que uno hace como padre, ¿no? ujú, Y mi esposa también, que es una gran mujer, ujú. que dentro de 20 días vamos a cumplir 40 años de casados, ¿no? Wow. Mejor no contemos Mejor no los contemos números. el resto. Y entonces es un privilegio que Josué, él habiendo sido pastor de adolescentes, ahora pues está estudiando, estamos en comunicación con él, va avanzando. La hermana Chucha en este momento está trabajando un trabajo de investigación. Me emociona eso, ¿no? Ujú. Escucharle a mi nuera que dice, estoy haciendo una monografía, ¿no? Veo la presión de ser estudiante. Y le está Por, yendo muy bien, muy con bien, buenas calificaciones. porque uno dice, voy al seminario, ya, anda al seminario, te preparas para servir al Señor. ¿Y tiene cuántos nietos, 2 pastor? nietos, por la gracia de Dios, quisiera unos 3, 4 más, pero es, no sé, no los quiero porque yo no los voy a criar, ¿no? Sino, Claro. de verdad es un tiempo bien bonito ver a mis nietos, ¿no? A nuestros nietos con mi esposa. Eh, de verdad es una etapa. La Ujú, Biblia tiene razón, ¿no? ujú. Cómo podemos Sí. mirar, por ejemplo, nuestra proyección de nosotros como abuelos. En el caso mío, mis hijos es la proyección de nuestro ministerio aquí en la tierra, Ujú. y mis nietos son la proyección de mis hijos aquí en la tierra. Ah, wow. Entonces, es la forma como Ujú, nosotros vemos, ¿no? ujú. Muy, muy bonito, ¿no? Como Dios, yo veo la historia, por ejemplo, si usted nos acompañó, un joven que sale de su pueblo, que conoce al Señor, que era el brazo derecho de Sí, de su mi mamá. mamá, su papá trabajando, siendo proveedor, pero no estando presente por Ujú. situaciones, pues, de la responsabilidad de ser padre y toda esa carga, y al final él decide hacer su decisión. Él no ha nacido en un hogar cristiano donde toda su familia le ha guiado a eso, pero cómo Dios ha hecho que él haga un pacto con Dios de servir y de servirle, y toda su familia sirviendo juntos, y ahora cada uno está desarrollándose en diferentes áreas en el ministerio. Ujú. Pastor, ahora la pregunta es, después de haber sido parte de Riverwind, bueno, cuando le invitamos a ser parte de Riverwind, ¿cómo ve de lo que fue a lo que Riverwind es ahora? ¿Qué puede decir de esta Bueno, experiencia? bueno, Riverwind es parte de nuestras oraciones, ¿no? Amén. Es oramos por Riverwind, y claro, ha habido lo que es importante ver cómo nuevos jóvenes se van integrando Ujú, al trabajo, ¿no? Cómo Riverwind ha crecido a través de la proyección que se abre como un abanico para cuando yo le ujú, escucho los informes de nuestro hijo Joel.
me impresiona mucho, ¿no? La forma como él trabaja. Y no es porque es él, sino porque él solo no puede hacer el trabajo. Sí. Y no, es todo un equipo donde todos entienden y aún en medio del carácter que tenemos todos, ¿no? Entonces, es motivo de seguir orando por Riverwind y que otros jóvenes también puedan integrarse para que entiendan esa filosofía, cómo se sirve. Y si Riverwind sigue proyectando para ser una institución cristiana, nunca debe perder ese punto determinante, servir. Aquí estamos para servir a Dios. Si alguien viene tratando de querer ser famoso en Riverwind, se ha equivocado. Aquí se viene a servir. Y entonces eso es lo que a mí me encanta, y veo que la proyección de Riverwind va para mejor, ¿no? Oramos que Dios llame a otros obreros, ¿no? También para seguir ayudando. Cuando mi esposo y yo vinimos, nosotros de verdad no pensábamos tampoco de lo que se iba a desarrollar. O sea, nosotros pensábamos que iba a ser 5 años de trabajo, cumplir y delegar y regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero Dios nos sorprende y cada vez nos sigue sorprendiendo. En un punto también con el equipo nosotros estábamos como en una crisis y saber si íbamos a continuar o no como organización, pero Dios otra vez nos mostró que hay que seguir adelante, ¿no? Y vemos esta etapa donde hay muchas personas más involucradas, trabajando en equipo, y eso es lo hermoso de poder contar también con el apoyo y el asesoramiento y el acompañamiento de pastores como el pastor Mason Misley. Un consejo para las personas que nos están escuchando. Bueno, para pastores, pónganse en contacto con Riverwind. Riverwind es un equipo de trabajo donde puede ayudarnos mucho, puede ayudarles mucho a proyectar a su congregación, a sus líderes, para servir al Señor, ¿no? Riverwind está aquí para servir al Señor y tiene herramientas de mucha bendición para que sus líderes y sus ministerios en sus iglesias puedan crecer, porque el enfoque y la base fundamental de Riverwind es el servicio a Dios, el liderazgo de servicio enfocado en la palabra de Dios, y eso no debe cambiar nunca en la filosofía de ministerio de Riverwind. Eso es lo que yo puedo decir y animar a los que activamente están en Riverwind, y vamos a seguir orando para que Riverwind siga adelante, haya mayor proyección y muchos lleguen al conocimiento de Jesucristo a través del ministerio de Riverwind. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, amados hermanos y amigos que nos acompañan hasta este punto. Gracias por estar hasta aquí. No se olviden de dar manito arriba, de compartir estos podcasts y orar por nosotros, orar por este ministerio, por las personas que forman. De verdad es pasión. A veces piensan que hay mucho dinero, pero en realidad es más la pasión y cómo Dios mueve, y Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una de las cosas que también que seguimos aprendiendo y diciendo, Dios es el que está en misión, nosotros somos sus colaboradores y seguimos en modo reino. Muchas gracias, amados hermanos y amigos, y les esperamos para un próximo podcast. Muchas bendiciones.